Hola, buenas a todos, chicos. Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa? Ya estamos preparados ya. Dame un segundo, ¿vale? Voy a mirar cómo va todo esto y seguimos. Vale, gente, no sé qué tal se me oirá así. Decídmelo por aquí. No tengo ni idea, a ver. La música se oye bastante alto. La música no la pongo yo, la pone Ubisoft, para los que preguntéis. Vale, dejadme un segundo, vuelvo a mirar cómo se oye esto y en un minutito empezamos. Vale, pues yo creo que así está bien. El volumen de tanto de Twitch como de mi voz, yo creo que así está bien. Decidme por los comentarios si se me oye bien o si queréis que baje un poquito más el volumen de Twitch o me suba yo a más. Bueno, no, yo más no porque no puedo. Pero lo de Twitch sí que lo puedo bajar, así que si alguien quiere, pues si a alguien le molesta mucho, pues que me lo diga y sin problema lo bajo. 25 segundos, gente, qué nervios, por Dios. Uff. Segundos. No voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho, ya lo digo porque estoy deseando ver esto. 3, 2, 1. Vamos allá. Vamos allá. ¿Estáis preparados? Yo no, la verdad. Allá vamos. Ojo, cinemática. Ah, no, parecía una cinemática. La banda sonora de Rainbow Six en directo, tú. ¡Qué chulo! ¡Qué pasada, tú! Ahí en todo el medio de la Six Invitational tocándola, qué guay. Qué pasada, tú. Pero a ver, esto está claro que es relleno. Nosotros queremos ver lo que hemos venido a ver. Oh, qué ganas, qué ganas. Ojo, ¿se está viendo mal el directo o no? No me fastidies. Vale, no, es mi conexión. ¿Se oye mal? ¿Qué está pasando? ¿Está parando el directo? ¿Qué está pasando? Voy a hacer algo. Intenta arreglarlo, gente. No sé si así igual. ¿Mejor? Creo que así mejor. Vale, sí, creo que así mejor. Bueno, decidme qué tal se me oye, yo no lo sé, la verdad. Voy a bajarlo un poco, sí. Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Porque está un poquito alto, la verdad.
Ahí, yo creo que ahí, no, un poquito más. Ahí, perfecto, yo creo que ahí sí. Un poquito más, así, no. Algo así. Yo creo que así está bien. Yo creo que así está bien. A ver, decírmelo. Mientras suena la musiquita esta. Esto está muy chulo, ¿eh? Podría que cambiaran la banda sonora de Rainbow y pusieran esta, ¿eh? En lugar de la otra. Fijaos el premio. El premio que les van a dar a los que ganen, chavales. Martillo de Sled, que muy bonito, la verdad. Tener eso en tu casa tiene que ser como un logro, ¿sabes? Decir, jo, macho, yo estuve ahí y gané eso. ¿Sabes? A ver. ¿Se ha parado el directo otra vez? No sé. Creo que sí, creo que se ha vuelto a parar. Vaya mierda de wifi que hay en mi casa, chavales. Espero que no me la líen en este directo, porque es uno de los más importantes. Es uno de mis directos más importantes, tío. Espero que no se líe, por Dios. No suele pasar siempre. No, no se ha parado, no se ha parado. Oye, la música esta sí que está muy bonita y tal, ¿sabes? Pero como que ya queremos ver lo que queremos ver, ¿no? Yo creo, vamos, no sé. Pero ¿cómo pueden ver las notas? En plan, están fijándose en las notas, en los altares estos que tienen aquí, no me acuerdo cómo se llama el nombre, ¿vale? Pero lo que tienen esto para coger las notas, en plan, los papeles con las notas, ¿cómo lo están viendo con la cantidad de humo que hay? Mira, en esa zona no hay humo, pero en la otra, donde están los tíos con los... Esta zona, fíjate, está todo lleno de humo, ¿cómo pueden ver algo? ¿Eso qué es? Es la operación Outbreak, va a salir junto a operación Chimera, es básicamente los zombies de Rainbow. Si quieres puedes retroceder un poco el directo y puedes ver a la As de Elite básicamente enfrentándose al mayor zombie que va a haber. ¡Ojo que ha terminado! ¡Ojo que ha terminado! ¡Ojo que se viene! Unos aplausos. No, no ha terminado, no ha terminado. Tiene pinta de que esta va a ser una banda sonora del juego, ¿eh? Yo qué sé, cuando se termine o algo, yo creo que esta va a ser la banda sonora. Tiene toda la pinta. No puedo subir más el volumen de mi micro, chicos. No puedo hacer más. Lo único que puedo hacer es bajarme el de Twitch, pero es que este no lo puedo subir más, está al máximo. Es que estos no dan más. Muy chulo, la verdad, muy chula la banda sonora, pero... ¿Dónde está lo otro que queremos ver? Qué hype, ya ves. Estamos todos con lo mismo. Solo las camisetas rojas está hecha apuesta. ¿Otra? ¿En serio? ¿Otra canción? Ojo. Fijaos cómo se ha puesto todo de rojo. Esto 100% tiene que ser una de las bandas sonoras de Operación Outbreak, ¿eh? Tienen visión nocturna. Por cierto, ignoran... Bueno, de hecho, voy a hacer algo, tío. Voy a... cosa aquí, puede ser. Hoy, Nightbot, tu actuación en el directo no vas a actuar hoy en el directo. Lo siento mucho, Nightbot, pero hoy en el directo no vas a estar. Porque si no, va a estar ahí diciendo mensajes que yo no le he puesto que diga. Así que, bueno, sí, de hecho, voy a verlo. A ver, voy a hacer algo que mejor. Sí, voy a hacer, a ver. Voy a hacer una cosa. Mientras está la musiquita esta, dejadme que haga una cosa, ¿vale? Para ver si puedo... A ver, antes... A ver. Mientras está todo esto poniéndose, ¿vale? Mientras están tocando música y tal, voy a ir haciendo yo mis cosas por aquí por YouTube. Así que va a ser básicamente configurar a Nightbot para que no diga tonterías. Son del directo de ayer. Creo que si no lo visteis, muy chulo, la verdad. Lo teníais en el canal. Así que ya sabéis, ir a verlo después de este. Después de este, ¿eh? No vayáis todavía. Fijaos cómo se pone todo en rojo. Básicamente pega con Outbreak, por eso lo habrán hecho, supongo. Espero que no estéis viendo lo que estoy haciendo. Yo creo que lo he configurado de tal forma. Vale, sí, se está viendo. Sí, vale, se está viendo lo que tenéis que ver, básicamente. No estáis viendo aquí mi Nightbot y tal. Fíjate, el que más ha chateado
en el chat se llama Danielito26, tío. Un saludazo para ti. Esto voy a ir haciendo también varios días. Danielito26, tío, eres un grande. Gracias por comentar tanto en el chat. Vale, a ver. Voy a ir quitando esto mejor, ¿sabes? Porque si no, esto y esto. Perfecto. Ya estaría, gente. Ya estaría. Le doy aquí. Perfecto. Y ahora... Ojo, tú, me estoy perdiendo... Buah, me estoy perdiendo todos los comentarios. A ver, comentarios. A ver. Oye, me saludas, un saludo para Santiago Roballo Chávez. Ya ves, Outbreak, tío. Hola, volví. Muchísimas gracias por volver, tío. Moderador, elimina el mensaje de Santiago. ¿Qué mensaje? ¿No sé qué mensaje te refieres? Ahí estamos, todos aplausos. Daño, salud, solo para Sexy 321. Gonz. 8 minutos sale Ash contra el mutante, te aviso. Cuando empiece Outbreak, Jack roban. ¿Qué pasa, Mauricio? Anda aquí poniendo comentarios random. Solo para Foxy de Fox Wolf. Ojo, me callo. Maybe she has a cure. Maybe I can stop working in a quarantine tent that's lined with claymores and C4. You're a humanitarian, and I'm not sure you can afford to be. You have a better option on the table? Permite este, chavales. Voy a hablar de fondo porque de todas formas tampoco lo vais a entender, supongo, la mayoría, así que permite y ya. Vale, no aparezca. Están hablando de que han escuchado a Doc y que básicamente que hay un parásito listo. Dice que hay que hacer... Hay que entrar con todo lo que tengamos y ayudar a escapar a los supervivientes. Eso es lo que ha dicho Ash, básicamente. Y aquí lo tenemos, gente. Alright guys, ready for this? Yeah, let's do it. ¿Qué van a hacer? ¿Van a jugar? Oh my god. Oh my god. ¿Qué les pasa, tú? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se cambian, Bugisoft? Madre mía, gente. Alright boys, lights off. ¿Qué pasa? ¿Dónde está, tío? Got a breacher, yeah, behind a car. Fíjate los zombies, tú. ¿Qué pasote, gente? Lleva linterna, Lleva linterna el arma, Fijaos que lleva linterna. Eso es nuevo. Fijaros qué pasada. Let's go inside. Right, let's try to hide it here in a little bit. Barricade it? Yeah, got it. Buah, qué guapo, gente. Right, I'm gonna check the corridor. Fijaros, como dijeron, es una aventura también de terror, tiene apartados de terror. Es una pasada, es una pasada. There's two on the right side. Make that three. All right, take him out. Lights on. Yeah. Mueren muy rápido, ¿no? Parece. Mira, han activado la linterna ahí. Han entrado por la espalda. Eso no lo entiendo muy bien, la verdad. Fíjate las animaciones. Right. Watch out through the wall. Están rompiendo el muro. Fijaos la linterna, qué chulo. Let's go in the media room. Behind. Fueron demasiado rápido, me parece a mí, Fijaos el mapa, cómo está todo destrozado. Yeah, there's one back there. Fijaos los sonidos de los zombies. Como mola, tío. Let's set up for the door over here. All right, center it up. Perfect. ¡Hola! Here we go. ¡Qué pasada! Yeah, we got a lot of breachers. Watch out. We got a router behind.
Mira, Tachan caído con todas las bajas. Try to back up a little bit if El you can. Lord. Yeah, ooh, Ruler right here. Oh, ¡qué guapo! ¿Cómo se cae? You see Las it? animaciones son una pasada, ¿eh? Behind again. You got me? Got one. Is there another one? Yeah. Fijaos las linternas, tío. Mola mucho, mola mucho, Yeah, mola everybody mucho, in. tío. Tachanka hablando, ¿sabes? Y Smoke también. Qué guapo, tío. Perfil de The super. lights off. Take your time. We have a grunt over here. Zombie. Se sienta el tío Line ahí. him up. Toma, por sentarte. Watch out on the left side. Yeah, critter right here. No usa la habilidad. Eso es Probably heard algo that, watch out. interesante, que no use Stay la on the right habilidad. side. Le ha recuperado la vida. O sea, ¿os habéis fijado? Le ha recuperado la vida. Lo de recargar suministros le ha recuperado la vida. Ojo, ¿se me está quedando pillado? No fastidies. Fastidies, tú, esto que viene. Yeah, they heard that, definitely. Creo que vaya bien el directo, gente. Si en algún momento falla o algo, me lo Watch decís, out ¿eh? behind you, Chanka. In front of us. Yep. Take him down. Si se oye mal en algún momento, me avisáis, de verdad. 16 espectadores, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí disfrutando esta demo conmigo. Yeah, Muchísimas gracias. Fijaos cómo saltan. Mola mucho, tío. Try to wait it out a little bit. Imaginaos está jugando esto vosotros solos. Okay, ¿Os lo llegáis a imaginar? El cague que tiene que dar. Without getting too much attention. Una pasada, la verdad, una pasada. Creatures. Fijaros cómo marca a los enemigos. En plan, los marca y en lugar de darle a. En lugar de marcar una posición de donde está, los marca a ellos directamente. Room is clear. Fijaros la vida y todo. Los mapas son increíbles, la verdad, me parece esto Left 4 Dead, tío. Ojo a la ventana a la derecha, puede ser que pase algo. Hubiera estado guapo, la verdad. Alright, lights on, let's just go for it. Vale, parece que no hay fuego amigo porque si no me equivoco creo que le ha dado un tiro a Tachanka y no le ha dado. Hay gente hablando, Ese se ha inmolado, tú. Aquí hemos ver los típicos, los tipos de zombies, básicamente. Hemos visto ahí uno que se acerca y explota. Estos que son los típicos pringadillos, ¿no? Que van siempre a matar. Se ha cargado uno, el va. Vale, ahí está. Lo están asegurando, básicamente. Fijaos las barricadas. Tienen también skin de Outbreak. Gonna get some reinforcements. Ah, es un rehén. Pero ¿y ese rehén por qué está ahí? Perfect. Qué falso, ¿no? Está en plan... El rehén está en plan... Fijaos los refuerzos. ¿Qué pasada? ¿Os imagináis una gente que reforzase así? Sería la leche, tío. Perfect. Fijaos. Mira el Tachanka, tú. ¿Os imagináis, tío? Que se reforzara así todo en el multijugador. Vale, dice Termite que viene enemigo, básicamente, que hay que protegerle. 2 minutos de protección. Madre mía lo que puede pasar aquí, chaval. I see a couple on the west. Yeah, a lot of Bueno, them. la que viene, tú. I'm backing up. Uy, le ha salvado la vida ahí. Fijaos, Solo vienen por ahí, me lo parece a mí, tío. Solo vienen por ahí, es un poco extraño, ¿no? Ese... Ah, no. ¡Hola, mira cómo rompen la pared! ¡Qué guapo! Fijaros cómo destrozan la pared, chaval. Qué pasada, tú. Más poco a poco, ¿sabes? No es en plan a saco. Tiene refuerzos el back, debería de ponerlos. Fijaos. Madre mía, las animaciones son la leche, chaval. Ha pegado culatazo, Mira, pega culatazos, no cuchillazos, Ahí está reforzando el smoke. Vale, ahí hay uno de... Ah, vale, tenemos como también un zombie termite, ¿no? Ahí veis. Fijaos la escopeta al disparar, la han cambiado también. Muchos zombies, no creo que lo vayan a conseguir. Ahí está usando Tachanka. Muchos zombies, No sé si lo conseguirán. Me quedan 43 segundos y son demasiados. Mira. Guau, gente, esto es muy hardcore, Jugar tú solo esto. Ese es el que se inmola, gente. Ese es el que se inmola. Jugar solo esto tiene que ser... Vamos, super hardcore. Ese es el que se explota, Está recibiendo ataque. El Doctor Macintosh este, que no se llama. Muchos zombies, gente.
Yo creo que la... Mira, takedown. Ah, si los pillas por la espalda tiene animación incluso. Hombre, ahí ha habido un bug, básicamente el zombie se ha metido dentro del cuerpo, pero vamos. Mira cómo corre, tú, están muy bien los diseños, mola mucho. Mola mucho. Fíjate, fíjate, qué animaciones más guapas tiene, tú. Además, la sangre es como muy real, ¿no? Para ser un zombie. En plan, el zombie evidentemente no tiene la misma... Tiene la misma sangre que un humano, ¿no? Fíjate. Ese zombie es el más pringado de todos, básicamente. Ese es el que no te hace nada. Muere de un tiro y no te pega. Fíjate, te has sacado la escopeta. ¡Ojo! ¡Que se termine ahí! Ha dicho que vamos a ver el panel experto, o sea, se termina ahí. Vaya mierda, tío. Live gameplay footage of Outbreak, our free event coming to all consoles and platforms in the near future on March. Justin Kruger, este tío es un grande, de verdad. Cada vez que le veo en esto, tío, en la... Sí. En la Pro League, tío. No sé, me cae muy bien, tío, la verdad. Me gusta muy bien. Hay mucha... ¿Cómo se dice? Mucha energía, ¿sabéis? 24 espectadores, gente. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí, de verdad. But please give a big round of applause for my three amazing guests. Lucian Solban, lead writer on Outbreak. How's it going, Lucian? Fijaos la imagen, la as de Elite. I'm doing great, man. How's it going? It's so great to be here on the big stage. Ahora simplemente se están presentando, ¿vale? Nomás están diciendo de que están muy contentos de estar aquí en el gran escenario de la Six Invitational, presentando lo que viene a ser, pues, Outbreak. De fondo se ve el martillo de Sledge, que sabéis que es el premio para los ganadores de la Six Invitational, que se va a emitir después de esto. No lo haré en directo porque tampoco creo que mucha gente quiera verlo, pero oye, los que estéis interesados, os metéis en Twitch y buscáis Rainbow Six y os sale directamente a su canal. Y podéis verlo perfectamente. ¿Qué pasa, Mr. Andrew? Soy para Xbox 234. ¿Recuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti, María. Imaginaros jugar en solo y en dificultad máxima. Eso es imposible. Podríamos intentarlo, ¿no? En plan, el primer día podríamos intentarlo. Dificultad máxima es un poco... Perdí todo. No, en realidad solo te has perdido la demo. La demo empieza... Ojo, tío, y si me para. ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? ¿Qué ha pasado? ¿Tío? ¿Por qué se para? Tío. Outbreak, what we have is we have a Soviet capsule, at least 40, 50 years old, that's been lost for quite a long time, ends up by re-entering orbit, crash lands in Truth or Consequences, New Mexico, and it's got a parasite on board. Parasite spreads, infects everybody there in town. Town gets quarantined, and right now, Rainbow and the people that are there, los nuevos agentes están en el anterior directo, sí. If it gets out, it's a bad hair day for everybody. Hazlo en directo, sí, lo haré en directo. De hecho, hay 3 directos preparados ya para el día 6, 7 y 8 de marzo. Los mapas son muy chulos, están muy chulos, tío. Fíjate, tío, qué guapo. The question on everybody's mind, right? Yeah. The thing is that, you know, I guess you can look at Siege as a sports car. And as a sports car, you really want to be able to, you know, punch it. You want to push it to its limits, and you want to be able to see what this thing can do. We've got a great... Tío, que no te pares. Ya empezamos, tío, con la mierda de wifi. Un directo importante que hago, tío, y se va toda la mierda, tío. Going into year 3, we just wanted to have fun. We wanted to break all the plates. We wanted to show. Dios, qué rabia me da. We wanted to show what we could do with this engine, how far we could push it, the destructibility of it, the relentlessness of the enemies just coming towards you. Sale el 6 para todos, sale el 6 para todos. We wanted to have that moment that we could enjoy, that we could have fun as gamers and sharing that experience with our community. Having fun with the game that we love so much, with the operators that we love so much, of course, Tachenka and all those wonderful characters that we'll get into in a minute. Esto es otra partida, no es la de antes.
Fijaos en las animaciones. Muy chulas, tío, muy chulas las animaciones. You don't have to pay anything. You don't even have to play it if you don't want to. But it is going to be there for people that do want to experience that world a little bit deeper. Yeah, exactly. And the thing is that qué miedo da, tío. Es que qué pasada, tío. Es que da un miedo, tío. But the fact of the matter is that the last 2 years have been would have not been possible. Eso no lo sé, Shadow. Supongo que lo subirán el 5 de marzo, que es el día antes de que salga. The positive Supongo, vamos, no sé, feedback that we've received, all the players that have come into the game recently as well. Están explicando, gente, solamente están explicando básicamente de que les querían... Mira, tío, de verdad, esto es una basura muy grande, tío. Básicamente dicen que tenían muchas ganas de hacerlo, pues... Ojo, el del fondo ahí de Star Wars, ¿sabes? Tenían muchas ganas de hacerlo básicamente porque querían algo nuevo en Rainbow, no sé qué. Básicamente está diciendo esto. Voy a meterme aquí, tío. Yo qué sé, tío. Es la última estrategia que me queda para poder verlo. Es que ni siquiera se me carga, tú. Ahí está Lolito en directo, qué grande. Yo qué sé, tío. Vamos a verlo de aquí. Used to. It's something different. Así, I tío. like how you say a bit. Yo qué sé. Así se para igual, tío. Chicos, de verdad, lo siento muchísimo, tío. Es que, de verdad, qué asco, tío. Es que qué asco, tío. Yo qué sé, tío. Voy a cerrar esto, tío. Yo qué sé, macho. Voy a abrir esto y voy a abrir esto también, tío. Y esto, tío, pues yo qué sé, lo pondré a 720, tío. Y esto lo paro y lo vuelvo a poner, tío. Y no funciona, macho. Es que qué ascazo, tío. Whenever fuses on the map. So we wanted to provide all of that and keep Fuse a little bit away from it. Absolutely. But introducing the same 1080, tío. O sea, lo que Dios quiere y ya está. I think it comes down to this. It's all about respecting who. Decimos, gente, para que no se pare más. Es que antes lo digo y se vuelve a parar, tío. Es que qué asco, te lo juro. Voy a quitar el wifi del móvil, tío. Es que no me queda más, gente. Es que no me queda más. YouTube va a ir igual, María. Va a ir igual en YouTube. Fijaos, se pueden usar claymores también, ¿eh? No sé si va el sonido petado. Es que es así. ¿Habéis visto eso? Vale, o sea que ese crea un círculo. ¿Lo habéis visto, no? Fijaos el círculo que crea de pinchos. Ese es otro de los tipos que hay, ¿eh? Fijaos. Vale, sí, esta es otra partida, no es como la de antes, es otra. Otra vez, tío. Es que qué rabia me da, tío, de verdad. Es que aquí nadie haga nada, tío, de verdad. Que vaya así de asquerosamente mal y que aquí nadie haga nada, tío. Es que da mucho asco, gente, de verdad. Es que me da mucho asco, tío. Me da mucha rabia, tío, haber preparado un directo desde por la mañana, tío, y que vaya así de mal, tío. Es que es asqueroso. Tío, es que... Chicos, de verdad, lo siento muchísimo, tío. Yo no sé qué pasa, qué mierda le pasa a esto, tío. No lo sé. No lo sé, tío. Le voy a volver a abrir, tío. Es que no me queda otra. Bueno. Ah, que tampoco se cierra. Si es que no, tío. Es que es un asco, tío. Y ahora justo están presentando los tipos, tío. Vale, bueno, más o menos, tío, es que no, tío. Es que es un asco. Pues lo voy a poner así, gente, es que no queda otro. Except for the grunt, which is a weaker archetype of enemy you will encounter. And it started this way. We wanted, okay, let's take it again. Lo voy a poner así, así es la única forma que tengo, chicos, de que veáis algo, tío. Porque es que si no, es que de verdad no puedo hacer. Lo voy a dejar así, aunque sea un poquito peor. Siento mucho, tío. Fijaos cómo se ha transformado. So it was really interesting to the point, to the visual identity, where we've done a prototype, like by basically, okay, let's see if that works. We push the behavior of our infected to white mask, the whole virulent white mask, and we push the animation with that. And man, it tío, si es que se para igual, tío. Es que se para igual, tío. Es que es una mierda, tío. Y es que yo qué... insane.
the fantasy was there. It was working. You were having those creatures breaching the walls. Sí, igual ahora va mejor, yo que sé, tío. Es que es un asco. And it actually Joder, el culatazo les aturde. performed well and it was fun to play. And here we were taking Es activar wifi en mil sitios, o sea, es que ya no puedo hacer más. Ya no puedo hacer más, tío. ¿Se ve bien o se ve bien? Yeah, Grunt and Breacher, no puedo encounter hacer them más. a lot in Voy a usar gatos, tío, y toda la mierda, tío, a ver si... that kind of human silhouette wandering in the levels. He basically don't care. Mira el camuflaje de los nuevos. No sé, tío, es que no estoy pendiente de eso ahora mismo, tío. Es que me da mucho asco, te lo juro. About you at the beginning when he's unaware of your presence. So he's kind of weak. You can take him down, you can put a bullet through his head. He will fall down easily until you point that flashlight of yours in their face. And as soon as they listen to you, as soon as he knows you're there, oh, everything changed. It's not one grunt. It's a swarm of grunts. Swarm of grunts running at you. And they do have that sort of two-state awareness, unaware. Se va a quedar así, tío. Lo siento mucho. Si se para, pues lo siento mucho, pero es que no puedo hacer más, when he was firing his weapon or had the flashlights on, you heard him cue, all right, flashlights on, flashlights off, to make sure they had that sort of element of surprise against these grunts. But once they become aware, everybody starts rushing at you, and it's chaotic, and it's crazy, and it's madness. Básicamente dice que es un movimiento en falso hace que todos los zombies se te echen encima, básicamente. Eso es lo que está diciendo. Voy a bajar un poco el volumen, yo creo, para que on Reddit, like, where's Termite? Fijaos Why can I play Termite? Yes, you will encounter... Tío, es que no os fijéis en nada, porque es que no podéis fijaros en nada. O sea... of Termite. They're very mobile, very agile, and except that they explode in your face, mostly. And, sí, el camuflaje de los nuevos, tienes razón. Mobile explosive unit, chulo, la verdad. They will try to open way for their allies to your position. Mira cómo se pega a la pared, así es como la rompe, chavales. They will disrupt your group. Ay, se muere. La explota y se muere. Los escenarios son increíbles. You can use them as a bomb in the midst of your enemies, to try to split them or kill them. So a little bit of strategy there, and as we saw in the demo, vale, si les disparas explotan básicamente. Reinforced walls, making those openings for the grunts to rush in and attack Tachenka on the turret, or even Buck on the turret when you were playing. Now, Mac, we have 3 other classifications of our monsters. We have the Rooter, which you faced in the demo, the Smasher, and the Apex, these Evo characters that come vamos, es que espero que quede poquito para que revelen el tocho, chaval, porque es que ese es el mejor, tío. Fíjate, ahí está en la miniatura, tío. Ese bicho tiene que aguantar lo que no está haciendo. Basically we realized, okay, so these guys are a lot harder to deal with than the first two, and so we have to dedicate moments, so we call them events, where we're going to face off against those. So you created these little moments where you face off against a Rooter or one of these Smashers. Sí, tiene razón, Ram, sí que lo tiene, sí. Irvin, run us through some of these different creatures. No es el logo de la plaga, es más de cuarentena. We did see in the demo. Yeah, this is my favorite little nightmare. She's a very fast and agile support unit. Te atrapa. El bicho este te atrapa, fíjate cómo te atrapa, para que no puedas salir. Qué guapo, tío, mira. Player in your team, forcing him to stay a bit immobile at first. Te controla. And then, if you damage her enough, if you annoy the lady enough, she will teleport to your position into a bloodless state. Tiene 0 de vida, ¿eh? So she has quite a few things going on here. A crowd control area effect that can stop all players in their tracks. No muere, ¿eh? And then she can also en plan, simplemente se pira, no muere. Ah, no vale, no, sí. So she's se definitely pira cuando recibe daño, pero luego a vuelve. monster that you need to take out quick, and Mac's team did take out quick work of pues eso no lo sé, Foxy de Fox, no lo sé. Yeah, she don't like Jenka. Don't move. That's a problem. Yeah, exactly. And she has synergies with other monsters where if you are rooted, then a breacher can run up and explode in your face. Yeah. Exactly. Yeah. So let's move on to the Smasher. One of my favorite monsters, to be honest. Yeah, there's a little baby between Mountain and Sledge. He has the armor of Mountain. That means you can shoot as much as you want in his front armor. It will just get him angry. And then you think you're safe behind your wall, and no, you don't. He will breach through to take you down. It's a very beast-like, arcade-like creature. It has that feeling like the whole game. You read this button kind of easily. It's very strong, but has a weak point, and you have to
find it and find a strategy around it to take him down. So he does have a weak point. We're not going to spoil that for everyone. You're going to have to find out when what that weak point is when you play either on the test servers starting on February 20th or on March 6th. But he does have a weak point. You can take him down, but he is kind of this sledge with a Montaigne shield running at you who can burst through walls and knock ¿Habéis visto cómo lo ha empujado contra el muro y lo ha atravesado? And worst case scenario, we have done very nice game over cinematic, guys. So if you do die, we didn't see it. Mac prevented the game over cinematic, but if you do die, it does look pretty cool while you're doing it. Que si mueres, all right, so that is look es at muy 4. guay. We have one more, the Apex. Explain to us who the Apex. Well, as the name says, vale, van a explicar los Alpha Packs ahora. It's a leader. And as no, vale, leader, había entendido Apex. Stay as far as possible No, es el Apex, Apex, claro, to Apex. get as far from you as possible and shoot you that Fíjate, kind of eco qué bicho, beam. ¿sabes? If you get in him, you get disrupt, you will lose your scope view, etc., etc. Genera zombies incluso. But parece un boss, if it tío. wasn't enough, it will try to spawn Son más fuertes, los of normales. enemy, Fijaos en el área que tienen. enemy between you and him. And those Esto enemies are tiene que not ser, tío. the Hace como normal te ones. ciega They're incluso. not weak. They will close their way through you faster, and they will be more resistant to your bullets. Hay objetivos, como podéis ver, ahora dice que desactiven la valla eléctrica. Hay objetivos. But he's spawning harder to defeat enemies and just rushing at you over and over again. That's a crazy Básicamente genera enemigos que te van a ir rusheando todo el rato. Eso es lo que dice. Fácil que el caso lo llamen a persona. Fijaos la habilidad, a ver lo que hace. Explota instantáneamente. Sirve para matar zombies. En plan, no vale para abrir. Tiene 3, ¿eh? No 2, tiene 3. Mola, mola. What allows us to drive the story and drive the spawning of these bigger monsters with events. Well, the thing about the events is, well, first we have two kinds of events. We have the predetermined ones and presets. Tienen dos tipos de eventos. You're going to make sure that every time you're going to go there, you're going to have a smasher on fire charging at you, so that's going to be pretty scary. But we also have the systemic events. The idea behind the systemic events is that we wanted to make sure that the players don't know what's going to be happening. So sometimes you're going to go and it's going to be a smasher, sometimes it's going to be an apex. O sea, que los zombies se generan de forma procedural, que no es todo el rato lo mismo. Tú juegas la misión 2 veces y no es todo el rato lo mismo. Tiene sistemas varios para que los jugadores no se esperen lo que va a pasar. That would be insane to see. Yeah. Because you had difficulty taking down just one, and imagine if you have 4 of those guys running at you. It's absolute chaos. Yeah. Now, obviously, with all these monsters that you're going to be facing, we're going to have bigger maps and have different maps. Talk to us a little bit about the challenges behind the level design that you faced when creating these 3 maps. Well, the thing is that Son 3 one of the first things we realized is that, okay, so we have these new enemies that are very interesting to play with. We need the context. So we started by putting them in the house, just to see what had happened. And we saw basically empezaron a poner los zombies en casa. Very beautiful setup in the house. Everything was getting destroyed. It was awesome to see, but it lasted about 2 to 3 minutes. So I was like, okay, so era increíble para ver, era increíble de ver, pero solo durante 3-4 minutos. Básicamente es lo que han dicho. Así que quisieron hacer mapas mucho más grandes y que fueran mucho mejores para este tipo de enemigos. Because you mentioned house. Sí, tiene pinta, la verdad, Shadow. Sort of tiene pinta. Our standard map. How big are the maps in Outbreak compared to? Ese es el mapa de casa. Fijaros el de Outbreak. The house son enormes, tío. 33 by 31 meter, and on the right you have up to scale the size of the first part of hospital. So the size difference is actually pretty huge. Vaya mapardo. Fijaos si hay veces que va lagueado el juego en un mapa de 23 por 31, pues imaginas uno de 110 por 180. No lo meten en el mapa de casa. Probaron a meterlos en el mapa de casa para ver cómo era. Y dijeron que se aburrieron al poco rato. A ver qué tal se ve. Yeah, we had to expand on the how do you call it, the objective system. So before, like you said, we had you go in, los mata por delante igual. Están casi sin darles los carga. A long 20 to 30 minutes experience. Of course, you're going to have to expand on that. So as you can see in the demo we played today, which was the first part, that was actually just to get to the hostage.
But when you get to the hostage, you're not done. You just don't go out right away. You actually have to take her. Dice que cuando llegas al objetivo no tienes que simplemente llegar, tienes que hacer algo más. En el caso del ¿cómo se dice? Tío, me sé la palabra en inglés, pero en español. Del rehén lo tienes que extraer y protegerlo. Primero protegerlo y luego extraerlo. Well, that's a choice we had to make. It's like, okay, so now we have these new maps, we have these new enemies. Estos son todos los agentes que vais a poder usar. Fijaos el recluta, tiene un nuevo icono. Nuevo icono tiene el recluta, qué guapo. Well, for the first time, let's bring both of them together and give them an opportunity to play Tachanka and Ash at the same time. Tachanka and Ash, or Tachanka and Buck, as you were playing. Exactly. And we're going to be breaking down exactly a little bit more about the technical reasons behind that as well with Irvin. But this parasite really provides us a little bit more freedom of design as we're approaching Rainbow Six Siege characters and gameplay and destructibility. Están hablando básicamente de que les ha parecido raro mezclar agentes defensores y atacantes en el mismo bando. Spawn enemies in a new different ways. You're able to face off hordes of enemies. Like you could have seen in the demo earlier, we actually had to take out a lot more enemies that we used to have in Terror Hunt. So the numbers are like almost like 150 if you look. And at the same time, this allows us to create these new kinds of environments. So you'll see in other maps, especially the parasite is present everywhere. We do a lot of more outdoors and it's a lot more exotic. Yeah, and I think the big sí, Ram, los iconos los han cambiado también. Si te metes en los technical test servers, se ve básicamente que los han cambiado. Ahora molan más, tienen más detalles. On these larger maps, and let's take a look at the three maps that we have los tres mapas. A ver, chavales. Hospital and Junkyard. Let's start off with Resort, and Lucian, run us through a little bit of the backstory of Resort. The resort is a hot springs resort in Truth or Consequences, New Mexico, and what happens is it is now the heart of the nest of the parasite. This is where its archetypes come out. This is where it evolves to counter what you throw at it. Absolutely. And Mac, how does this play as a map? Well, Resort is the map that we want to play as a homage to our Siege maps, in the sense that it starts very much like we do in a disarm the bomb scenario, but this time we're twisting it, so you actually have to go and plant bombs, and once you're done, it's not finished, you actually have to go through the City of Truth of Consequences and a very outdoor... Tienes que extraer un rehén de ahí dentro, pero que luego cuando lo extraes no termina, simplemente tienes que sacarlo y tendrás que recorrer toda la ciudad de verdad o consecuencias de Nuevo México para terminar la misión, con el rehén en las manos, Va a dar mucho juego eso, en plan de tira al rehén, que le den, vamos a matar a este, no sé qué. Viene el gordo, ¿sabes? Tíralo, tíralo, vamos a acribillarle y luego lo comemos otra vez, ¿sabes? Qué guapo, tío. She worked with the CDC teams. She's managed to remain uninfected. And if there's anybody that has any information, it's her. But she's trapped in the hospital. Obviously, we saw a lot of this en el hospital. Dicen básicamente que si alguien sabe algo de la epidemia, está ahí dentro y está vivo todavía. La han sobrevivido. Well, as you saw in the demo, this is the map where we took the CQB to the next level. It's very close quarter. You have to go through those corridors. Very difficult. And also, it's where we expanded on the concept of hostage rescue, and we took it to the next level where it takes time to get to the hostage. And once you got her, it's not done. You actually have to do stuff before you're able to contigo, ¿no? Si no voy a jugar. And finally, we have Junkyard, which is really Junkyard, kind of no sé qué significa, la verdad. Right. Start and end of it all. The junkyard, the nest, is essentially where the capsule is located, and that is what you're going to be going after. Ahí está la cápsula, gente. It's at the heart of all of this. So you take este va a ser seguramente el mapa final. To finally fight all of this and stop the infection. Mac, I imagine there's going to be a lot of monsters here in the junkyard. Oh, absolutely. This is the heart of the nest, so you can see que este es el mapa más difícil que hay. It feels out of this world. And it's time to take off the training wheels. You're there to blow stuff up. Blow stuff up in Junkyard. Maybe plant that Tachanka turret and just unleash hell. Absolutely. I'm just trying to figure out where the pueden entrar por ahí, Yeah, that's a good question. Now, Irvin, you're going to be playing on these larger maps with more monsters, more difficult monsters. But not only that, you're going to be only playing with 3 players. Why are we limiting it to only 3 players? Solo se puede jugar de 3. We have that very grim and most claustrophobic setup of a ver, evidentemente se puede jugar una persona sola, 2 solos o los 3, pero que el máximo es 3. If you have like only 3 players, everyone become key to the success or to the failure. I mean, you need to work together as much as possible. No one can carry the team. You're only 3 and there's 100 of monsters coming at you. It puts more value on each person, making each of them more important
in this scenario. And on top of No dejo all de mirar the esa monsters, foto de all abajo, the tío. different mechanics, there's also different way of playing stealth. As we saw with Mac, they approached crouching, and then all of a sudden the monsters were aware. So explain to us a little bit more how stealth works in Outbreak. Yeah, the stealth was a bit improved from the Tyrant. We nos va a explicar básicamente cómo funciona. The stealth loop. In Tyrant, you go from, oh, I'm undetected, to I'm detected and they will never forget about me. But our maps are a lot bigger with a lot more enemies. So we wanted to give you an opportunity to basically take your breath back and grab some ammo, heal that wounded guys in your team. Vale, ahí veis el icono que ha salido de abajo. Vale, ya lo entiendo. Ha sonado una explosión, entonces los zombies se ponen en alerta a decir, aquí hay alguien, vamos a buscarle. Y es cuando empiezan a moverse, si os fijáis. Ahí ya lo han visto, y ahora es cuando van todos a por él. ¿O no? No, ahí ya había visto él, y ahí es cuando se estaba transformando e iba a ir a por él, claro. ¿Qué pasa, Adal? Enemies in a little bit of a different manner. Briefly explain how those change. Yeah, we just Apoyo wanted termita, to bombas keep the allá. core mechanics from Hay Siege. civiles, tío, por eso ahí está la trama. Play your Hay civiles, operator entonces no differently. se puede tirar bombas, tío, With the porque same gadget, imagínate tienes una the same situación way. real, But la the vida effects real, que pase may esto. differ ¿Tirarías and un make bombardero you, en la zona? able Y to todos los use civiles que those mueran, luego new, las familias se te stealth echarían en cara, en dynamic plan, and, llegarían a matarte those incluso new por lo que has takedown hecho. mechanics you have seen during the demo. Of course, the same tools that you're used to. You're not going to be learning a whole Sí, new eso es game lo que how digo, to play Ron. Siege again. It's still the same Siege, but just a few little wrinkles that you're going to be able to experience once you get your hands on Outbreak. And experiment. And experiment. And of course, we've been talking about these two different difficulty levels. Dos diferentes tipos de dificultad. What these difficulty levels are, regular and Regular. pandemic. Well, if Y pandemia, you creo don't que ha want to dicho. die in front of your streamers, those guys there, over there, you play normal. Normal if y you want to pandemia. enjoy the real experience of No hay fuego Outbreak, amigo, en normal no hay course fuego you play amigo, in los pandemic. enemigos tienen menos You'll be vida, able te hacen to menos not daño only y enjoy no sometimes a hay mix eventos between, especiales. Y various en special pandemia pues todo lo archetype, contrario. like for example, two router assisting the smasher into smashing you. You will see that the enemy are a lot more resistant, but the top archetype you will discover a new one just Claro, ten en for cuenta que al pandemic. final acabaría muriendo la misma Your gente si tiras teammates. un bombardero It's the best que one si, as doing a net shot because the friendly dejas que fire los will zombies los be maten. enabled. Right, for the first time, actually, in Moriría la normal misma mode, gente. in Outbreak, there won't be friendly fire enabled, but in pandemic, friendly Pero aún fire is así, por lo enabled, menos so if igual you're puedes intentar tossing a salvar a grenade, alguien, no sé. shooting ash, breaching chard, it's going to create even more chaos than a breacher running at you, for example. And of course, with the pandemic mode, there are going to be exclusive Ubisoft Club Challenge rewards. And we're going to take a quick look at some of these rewards. Con el modo pandemia tendremos recompensas exclusivas, fijaos. Fijaos el icono, mira cómo tiene partículas. ¡Qué guapo! Uno por cada semana. ¡Qué pasada! Gente, son gratis, o sea, solo con pasarse desafíos, son gratis, gente. Fíjate qué pasada. Talking about the operators, going back to the operators, we have Los operadores. select limited amount of operators. Que tenemos un límite de operadores para jugar en Outbreak, básicamente. ¿Por qué los han limitado? There's two factors. First, the fan service and the fact that Vitaly is very big as a man and I'm small. So of course they're changing. ¿Os imagináis al Lion but en ese also, mapa? Estarías a todos los zombies de la zona, ¿eh? Es que esa gente tela, ¿eh? Esta gente, vamos, es de los mejores para esta operación. Es que si Lion... Es que prácticamente no haces nada. Claro, dicen básicamente que están limitando a agentes porque, por ejemplo, Twitch, con su dron, no va a ponerse a pegarle tasazos a un maldito zombie, ¿sabes? Y Valkyrie, por ejemplo, ¿para qué te sirve colocar una cámara? Por eso básicamente han limitado los agentes. Este modo Tachanka está chetado, ya ves. ¿Pero dan si ganas? No, si ganas no, si haces desafíos. You need, with that swarm of enemy coming at you, some good crowd control operator, like Ying, for example, or the new Lion operator to Jing, ¿para qué va a servir ahí, tío? Porque los zombies se ciegan realmente.
Habría que probarlo todo eso. No si ganas en pandemia, es si haces desafíos. Te dirá un desafío, supérate la misión en menos de 10 minutos. Si lo haces, pues te dan la recompensa, si no, no. Operation Tachanka. Se refiere básicamente a Tachanka, que va a estar muy chetado en este modo de juego. No creo que pueda jugar con suscriptores en Outbreak. Pero en lo que dure el evento, pues oye, ¿por qué no? Podría intentarlo. Sobre todo en Semana Santa, yo creo que... ¿Desafíos a qué te refieres? Desafíos en plan, supérate la partida en 10 minutos, en menos de 10 minutos. O acaba con el boss final en menos de 5 minutos, cosas así, ¿sabes? Y no hay que pagar mucho, va a haber que pagar, ya te lo digo. Algo va a haber que pagar. Ahora me he perdido algo, pues casi todo, tío. Pero vamos, que esto cuando se resuba, pues lo puedes ver. O puedes darle para atrás ahora mismo o lo que quieras. Has perdido casi todo. Te has perdido la demo, los tipos de zombies, los recompensas. Lucian, talk a little bit about why we selected this all-star cast of Rainbow Six operators. No, first of all, in all fairness, I did try to give Thermite a nuke. So, you know, I did try to include him in on this. So, look, as far as the operators that we have are concerned, there was kind of a split in how we approached it. The first one was, who are our most popular operators? Who are the operators that the fans know and love and have been there from the beginning? La Ash está muy chula, tío. El modelo de Ash está muy chulo. El de Ermite también. ¿Qué leches? El de Doc también. Lo único que no me mola mucho es el Tachanka. Con mucho perdón para los amantes de Tachanka, pero no me gusta mucho, tío. ¿Qué tiene de nuevo? ¿La máscara? ¿Cómo son los terroristas? No, no son terroristas, son zombies. Hombre, Salud, ten en cuenta que esto tiene mucho trabajo, la verdad. No creo que vuelvan a hacer más de esto. Igual algún episodio más sí que pueden sacar en temporadas futuras. Pero de momento ya sabemos que este año solo vamos a tener este evento. El año que viene ya veremos. Truth or consequences, and Ash is like, oh, hold up a second, you know, we can think about this, but let's back off from that option. Right, and the thing is that also, the other thing is that we wanted to see operators that we never had a chance to see visually before. So Thermite, Doc, you know, we finally take the helmet off, we take off the welder's goggles, and we have our characters there. We actually got to play with them and have them on screen and sort of pay off a lot of the Permite con su nuevo uniforme, la Ash está buenísima. The thing is that when we had them on set, especially with, let's say, Patricia, who was playing Ash, and with Thermite, who's played by Carlo, there was a really good dynamic. Da mucho asco esa imagen, tío, de verdad, da mucho asco, tío. They played off of each other, and this kind of almost brotherly, sisterly thing ended up by playing off with each other. As a matter of fact, one of the inside jokes even made it into the Elite Ash. Estas son cinemáticas que van a ver, dentro del juego. Winning screen, exactly, where she does that, because in a lot of animations, every time she was interrupting Thermite, she was doing this all the time. So we're like, okay, that's got to be as well now. A su rollo, ¿sabes? Le da igual todo. Characters of these operators come about because behind them. It was a complete melange of different things. It was the actors, how they played them, but it was also who the characters were, who they were in this situation, how they relied. Pero no entiendo quién ha atado a los rehenes, tío. O sea, en plan, los rehenes están atados en las habitaciones. ¿Por qué están atados? ¿Quién les ha atado? ¿Un zombie, tío? No entiendo, la verdad. Y Angelo se ha enamorado de Ash. Llevo enamorado de Ash desde que salió el juego. These characters kind of almost existed in a small bit of a vacuum when they were La camiseta esa está todo guapa, tío, de verdad. Yo no sé dónde consiguen estas cosas, tío, pero yo las quiero, tío. La chaqueta esa, tío, la camiseta. Hombre, pues porque está con Termite, Branco. Y Termite la pone. Entonces, pues... Hay que maquillarse un poquito, ¿sabes? Para aprovechar. Sí, tienes razón, Ron. Relationships are going to be so important moving forward as the community has embraced creating relationships around these characters. No, es que Doc, no sé si Doc era africano o afgano, pero se ve, pero en su historia se puede ver de dónde es. No sé si es afgano o africano, no me acuerdo ahora mismo, por eso tiene ese color.
Farah, who you've interviewed earlier, Marcaron así, Verado sin casco, tío. Está todo guapo. No, no, sí que están atados, Sado. Si quieres puedes retroceder un poco y verlo, tío. Están atados y con una bolsa en la cabeza. Our characters existed alone, and we now want them to exist together, to see who they are. Because the important thing for us is that they may agree, they may disagree, there may be some friction between them. But in the end, dicen que simplemente han intentado crear conflictos entre los agentes de operación. Es lo que vimos en el tráiler, ¿no? Ash que dice que hay que rescatarles y Termite que dice que hay que bombardear. Y ya está haciendo ruido todo el rato. But then we also want to explore a little bit more outside of that and play a bit with that as well. So play a little bit more with the characters, introduce them in new different Está durando, esta demo está durando bastante. Llevamos 41 minutos, dura bastante. Where players can really kind of relate to them a little bit more and actually see these operators interacting with each other. No, Doc no es de Inglaterra, Doc no es de Inglaterra, tío. Creo que no, vamos, a no ser que donde yo haya mirado la información esté mal, porque no la miré en el juego, la miré en internet para hacer los vídeos esos que hago de historias de la gente. Así que si está mal, pues oye, ya tengo que cambiarme de página, porque madre mía. Ahí vemos ahí por detrás a Penta y a... El otro equipo no me acuerdo cómo se llama, gente, de verdad, es que no me gusta. Yo creo que gane Penta, y seguro que va a ganar Penta, ya os lo digo, que a mí me encanta Penta y le voy a dar todos mis ánimos. Pero vamos, que ahí vemos a Penta y al otro equipo preparándose para la final, así que no debe quedar mucho. Those operators, and now the question is, and that's the question that the Universe team is exploring, how do we do that? How do we evolve those characters for the future, moving beyond Outbreak, moving into year 3, and building those connections, building those storylines that the players have been really embracing, and really, I mean, this is all about the community, all about providing the community with entertainment value for our operators and really creating this world. You know, the thing is that the community is the one that's been doing the heavy lifting. I mean, if you think about it, the initial bios that came out were about maybe a paragraph to 2 paragraphs long. La pregunta es del Itelas normal, son las mismas, claro. Have come from the community. The who interacts with whom. Son las mismas, a ver, es la misma persona, la skin no es la misma obviamente, pero la misma persona sí que es. Si no estoy diciendo nada de lo que están diciendo, básicamente porque no es muy importante, están hablando de la comunidad solamente. Community to be involved. We are listening, we are watching, we are learning. Some of the steps that we take may go off in a direction that they don't appreciate. We may realize, oh, maybe we didn't mean to go there, or maybe we shouldn't have gone there. And in other points, we're going in directions, and the community has reacted really positively. And I love that dynamic. I love that relationship. The live team gives you this. Qué camiseta más guapa lleva ese, tú, con la gorra roja, tío. ¿Dónde consiguen eso, tío? Yo quiero eso. And it's just a fantastic experience. It's amazing, an amazing community. Rainbow Six Siege's community is one of the básicamente están hablando de que la comunidad les recomendó hacerlo, la operación Outbreak, les dieron ideas y de ahí ha salido Operación Outbreak. Vale, pues eso es todo. February 20th. Of course, there are 29 de febrero. Things that are going to be live on March 6th. We have the Ash Elite skin that will be arriving. In the Outbreak packs, we have this Outbreak collection that we are launching with 50 packs available, and the Ash Elite skin will be available in that. So on top of the free one that you're going to be able to get from playing the game, for playing one game before March 6th, you're also going to be able to get. Esto es todo lo que se puede conseguir en los paquetes de Outbreak, gente. ¿Qué lo veis? Weapon charms to weapon skins to full BDU body dress units with headgear and charms. Es fuce, es que está muy chulo, tío. Play Outbreak when it's live, you will get 4 free Outbreak packs, and they will be available in game for our 6 credits. And this is something that we're going to be tying in. There's obviously a little bit of storyline here that ties in the operators to the Outbreak pack. ¡Qué pasada! That's what you're going to be seeing more of. Is we're going to use every Supongo que es Smoke, vamos, me guío por las armas que lleva. In order to tie in Whatever we release into the lore, into the operators, we want there to be a closer connection between all of the stuff that you see, that you pick up. We want it to resonate with you so that if a player Termite con sus gafas siempre puestas, tío, yo no entiendo qué manía tiene. O sea, mira las máscaras que lleva, tío, y lleva las máscaras puestas, lleva las gafas puestas. Yeah, absolutely. So, with that said, that is Outbreak.
Pues eso es Outbreak. Que viene el 6 de marzo. Vale. A ver, así le está haciendo ruido. Vale, voy a bajar un poco el volumen. Básicamente dice que viene el 6 de marzo durante 4 semanas y que estará disponible el 29 de febrero en los Technical Test Servers. Yo me lo voy a intentar descargar si me deja y lo haré. Ojo, otro trailer nuevo, ¿eh? Tiene pinta. Sí. ¿Verdad o consecuencias? Nuevo México. El helicóptero, madre mía, qué guapo. Qué auténtica locura. Ese zombie no lo han dicho, ¿eh? Ese zombie no le han dicho. Welcome to Truth or Consequences, New Mexico. This sleepy desert town is ground zero for Outbreak, a special Rainbow Six Siege co-op event that pits your team of up to 3 intrepid operators Qué against auténtica pasada, tío. These guys. These mutated abominations will do everything in their power to stop you from accomplishing your objectives as you follow the story of Team Rainbow's efforts to quell the carnage and uncover the truth. Qué pasada, so tío. you'll need to adapt your tactics if you want to survive. Qué chetado. ¡Hola! ¡Vaya leches que mete! Fíjate. The infected are coming for you. Sure, they might look like they're just standing around having a bad time, but if you can't take them out before they spot you, you're gonna have a bad time. Vale, este tráiler lo subiré luego, ¿vale? Al canal. Aparte de esto, lo subiré luego. Sooner or later, some grunt is gonna pop off and text all their grunt buddies to come swarm you. But other enemies won't be so direct. Bubble-backed breachers love to leap around, looking to explode themselves next to you or destroy your reinforcements. Keep an eye out for the telltale bubbles on the wall, and make them respect your personal space with a quick melee hit if they get too close. You'll also have to contend with rooters, who zip around evasively and hassle you with spikes conjured from below, which hold you in place until you or a teammate can shoot the offending rooter. Mira, qué pasada, tú. Mira, ahí está lo que os he dicho del tío este de Lion. ¿Habéis visto cómo detectaba? Dura más, dura más que en el multijugador. Míralo tú, míralo. ¡Hola, qué leches, mete tú! Que no te puede ver. O sea, el bicho no te puede ver, pero te oye. Se guía por sonido. Vale, sí, o sea que hay, no sé qué lo había dicho antes, pero vamos, hay que darle la parte de atrás. Esto es el modo pandemia, gente. Mira el recluta. Sí que le ciega, sí que le ciega aquí. Take Smoke and his beauties to hold the hordes at bay, and then bring Finka to juice you up so you can gun them down. Finka is one of the new Operation Chimera operators, and Lion is the other. His drone can scan the area. Fijaros lo que dura, el drone dura mucho más que en el multiplayer. Remember, you've only got 3 slots on the team. You can run it with less than 3, but it gets much harder. Unless you happen to be some sort of siege deity with godlike powers of destruction. No, Termite no está, Mauricio. Termite no está. Termite no está porque es uno de los que dirige la operación, básicamente. 4 semanas, solo Outbreak, tío. Eso no lo veo muy bien, tío, porque mira qué trabajazo han hecho, tío, para que solo esté disponible. Tiene muchas balas las armas, las 428 balas. And basically anything that shoots bullets at these horrible abominations. Madre mía. For more on Rainbow Six Siege, subscribe to our YouTube channel and visit us at news.ubisoft.com.
Behind these doors, players at the 6 Invitational have been getting the chance to play Outbreak early. Some of them multiple times because they just keep getting in line over and over and over again. Let's hear what they thought. So tell me which operator you ran when you played Outbreak. I played Lion. Well, I went Smoke. He's my favorite operator. I picked Ash. I was playing Doc. The new Russian one, Finka. How was your Outbreak experience? Outbreak was really fun. It's very difficult to. Bueno, la verdad es que esto tampoco es que sea muy importante. You kind of have to. It's unexpected. Definitely the router is the challenge you need to watch out for. They teleport everywhere and you have no clue where they're going. We got pretty lucky that they let us do. Vale, gente, pues ya estaría. Esto es todo lo de Outbreak, básicamente. Ya os he dado toda la información que tenía que daros. Esto es todo, básicamente, sobre la operación Outbreak. Ya sabéis, disponible el 20 de febrero en... O sea, creo que, de hecho, mañana, ¿no? Pasado mañana disponible en los Technical Test Servers y el día 6 de marzo disponible para todo el mundo en todos los dispositivos en los que esté disponible Rainbow. Básicamente son Play 4, Xbox One y PC. Así que nada, gente, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y el 6 de marzo, ahí lo veis, ¿no? Si os metéis en mi canal, ojo, macho, la silla de mierda. Os metéis aquí en próximas emisiones en directo y ahí veis que hay 3 operaciones, o sea, 3 emisiones en directo que pues son básicamente, era un misterio, ¿vale? Que era un pequeño misterio que quería que descubrierais. Tampoco era muy difícil, ¿no? Pero bueno, pero aún así, pues oye, me quedó chulo, ¿no? Yo creo, para mí que me quedó chulo. Pero bueno, ya os lo revelo aquí mismo. Básicamente son 3 directos jugando a Outbreak. El día 6, 7 y 8 de marzo. Así que nada, gente. Espero os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.